Hola, saludos del Archivo Histórico de la Misión Biológica de Galicia, Instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas dedicado a la investigación agraria desde el año 1921. Este año 2025 celebramos con la ONU el Año Internacional de las Cooperativas por su aportación al desarrollo económico y social. Las cooperativas son empresas centradas en las personas y pertenecen a sus miembros que las dirigen para dar respuesta a necesidades comunes de carácter económico, social o cultural. Se gestionan de forma democrática con la regla de un miembro, un voto, y los beneficios de su actividad permanecen en las comunidades en las que se establecen. En el medio rural, su actividad es fundamental en la vertebración del tejido social. Gracias a ellas, la gente que trabaja en el campo puede tener relevancia y presencia en los mercados y hacer que las explotaciones agroalimentarias sean rentables y seguras y tengan capacidad de innovación para abordar retos y dificultades. Tienen su origen en las prácticas tradicionales de ayuda mutua, con las que socorrerse en casos de infortunio, facilitar el crédito mediante la mutua garantía, eliminar el lucro de los intermediarios y tener fuerza negociadora en una economía de mercado. En España, aunque la Ley de Asociaciones de 1887 posibilitó el desarrollo de sociedades agrarias, será desde 1900 cuando comiencen a tener presencia. En la segunda década del siglo XX y especialmente en los primeros años 30, al comienzo de la Segunda República, un conjunto de intelectuales y técnicos agropecuarios, tras estudiar los problemas del campo y convencidos de su misión social, hicieron apostolado de la importancia de asociarse cooperativamente para solucionarlos, de la prosperidad y la modernidad que su fuerza social podía lograr. Estos técnicos hicieron de guía, aportando sus conocimientos y difundiendo modelos de reglamentos para su organización. Así proliferó un tejido asociativo en Galicia y otras regiones de España, una red de sindicatos y cooperativas agrícolas de consumo y venta de los productos del campo, cuya huella y memoria conservamos en este archivo a través de la abundante correspondencia que mantuvieron con esta Misión Biológica de Galicia, a cuyo frente estaba Cruz Gallástegui, técnico que también era propulsor y defensor de este ideal. Gallástegui introdujo la innovación tecnológica que supuso el cultivo del maíz híbrido en España y Europa a través de Galicia. Una Galicia en la que 2/3 de la población vivían de la agricultura o de la pesca. Su cercanía en el trato y la colaboración que mantuvo con las sociedades agrarias vencieron en gran parte las reservas que la gente del campo mostraba hacia las medidas propuestas por técnicos y autoridades, motivadas por la manipulación precedente desde elementos caciquiles y aproximaciones generalistas que no se adaptaban a la peculiaridad del territorio ni tenían en cuenta sus condiciones sociales y culturales, muchas veces de penuria, por lo que solían tener resultados poco eficaces o directamente perjudiciales. En una conferencia que impartió a finales de 1930, titulada Esbozo de Programa Agrario para Galicia, consideraba que el cooperativismo era uno de los 6 pilares fundamentales en el progreso y modernización del campo. Los otros 5 eran investigación y experimentación, divulgación y enseñanza, crédito agrícola, política económica de la región y legislación. Este programa fue tomado como bandera de la reforma agraria que necesitaba Galicia, convirtió a la Misión Biológica en un símbolo de la lucha política por la autonomía y a Cruz en el mago de las espigas, pues los dobles híbridos incrementarían la cosecha de maíz, haciendo innecesaria su importación y liberarían terreno para otros fines. Cooperar significa trabajar con. Tras los útiles de trabajo, las manos que se estrechan son el motivo más repetido en los sellos y membretes de las sociedades cooperativas agrarias que escribieron a esta misión, buscando sobre todo hacerse con las preciadas semillas de los dobles híbridos de maíz, pepita de oro y reina blanca, las 2 variedades que fueron admiradas por su belleza y rendimiento dentro y fuera de España, aunque también solicitaban asesoramiento experto, conferencias, folletos o visitas a esta granja del Pazo de Salcedo, sede de la Misión Biológica de Galicia en Pontevedra. Aunque la mayoría de estas asociaciones procedían de Galicia, especialmente de las provincias más maiceras de Pontevedra y de La Coruña,
Hay ejemplos de otras regiones del norte de España, como las de Sopelana, Pedernales y Carranza en Vizcaya, o las de San Cucufate de Llanera y Vegadeo en Asturias. En menor medida escribieron desde provincias del Levante español, caso de la de Rioja en Almería, la de Barranda en Murcia o la de San Mateo en Castellón, o desde Arouca, en Oporto, Portugal. Con el comienzo de la Segunda República, estas sociedades amplían su ámbito territorial y se multiplican por municipios y parroquias. También en estos años se diversifica su tinte ideológico, y así, donde antes solo consta la actividad de mutuas ganaderas y sindicatos católicos, comienzan a actuar sociedades de tendencia socialista, cenetista, republicano o galleguista, aunque a todas les une la búsqueda del control del mercado por el campesinado y la revalorización de su papel dentro de la sociedad rural, subrepresentado tradicionalmente frente al que jugaban maestros, párrocos o propietarios. A comienzos del siglo XX surgió un movimiento de protesta conocido como agrarismo. A través de él, las sociedades agrarias y el campesinado reclamaban la renovación del sector agrario y la lucha contra las opresiones a las que estaba sometido, como el caciquismo y el sistema foral en Galicia. Su enorme potencial político hizo que en los años 30 una parte muy considerable de los políticos gallegos tuviese una experiencia agrarista y se apoyase en estas sociedades para lograr ventajas electorales. Los emigrantes también jugaron un relevante papel en muchas asociaciones agrarias, tanto por el mecenazgo que les prestaban desde la otra orilla del Atlántico como por la actividad política en el movimiento agrario de los retornados, y también de los que permaneciendo en América actuaron como un revulsivo y despertador de conciencias. Es el caso de Narciso Rocha, que a principios del siglo XX reactivó la agitación anticaciquil y antiforal en el rural gallego. En Cuba era presidente de la Sociedad Instructiva y Recreativa Hijos de San Miguel y Reinante, del Comité de las Sociedades Gallegas de Instrucción y del Comité Redencionista de Foros. En un escrito enviado a las Cortes Españolas en 1910 pedía promulgar una ley de redención forzosa de foros, pues, decía, su anacrónica subsistencia impide el desarrollo de la riqueza agrícola y contribuye a mantener el odioso caciquismo y condena al labrador a la pena de migración o al hambre, según confirmamos por triste y dolorosa experiencia. Esta ley se haría realidad en 1926. Los emigrantes retornados crearon en su tierra natal sociedades, ligas agrarias y sindicatos para modernizar la agricultura. La Misión Biológica de Galicia tuvo un hermano, el Sindicato de Productores de Semillas. Nació en Pontevedra en 1930, 9 años después que ella. Fue tal la demanda de semilla doble e híbrida que pronto superó por mucho la capacidad que tenía la misión para producirla en su finca de Salcedo. Y las manos y el terreno que aportaron los socios productores de este peculiar sindicato, creado para la multiplicación y distribución de los productos mejorados por la misión, hicieron que no quedasen en la teoría los avances logrados mediante la investigación. De este modo cuenta Gallástegui el origen del sindicato al sindicato de Sopelana en una de nuestras cartas. Mi laboratorio está instalado en una finca de 10 hectáreas, que aunque se considera como de bastante extensión en Galicia, no puede producir ni la milésima parte de las semillas que nos solicitan de las diversas regiones de España, Francia y América. En estas circunstancias se constituye un sindicato, cuya dirección te incluyo y que soy la entidad encargada de obtener las simientes nuestras. Nosotros solamente le preparamos la materia prima que necesita anualmente para su labor. La misión proporcionaba gratuitamente la semilla de los 2 híbridos simples a los socios productores. Ellos cultivaban los dobles híbridos cruzándolos con el asesoramiento e inspección por capataces especializados y entregaban la cosecha a la cooperativa que la vendía a los labradores. La junta directiva del sindicato acordaba cada año el precio de venta del kilo de semilla según la producción total del conjunto de los socios y pagaba por lo cosechado tras descontar lo que se convenía para gastos administrativos y como subvención a la misión, que aunque era una parte ínfima de los beneficios, anheló llegar a autofinanciarse por esta vía.
Sindicatos de esta clase, guiados por técnicos expertos, eran inéditos en España, pero habían dado grandes resultados en otros países como Dinamarca. El Sindicato de Productores de Semillas formó parte de la Asociación Internacional de Seleccionadores de Plantas de Gran Cultivo y tuvo su sede social en la misma granja de Salcedo que la Misión Biológica de Galicia. 2 años antes de su nacimiento, a finales de 1928, el mismo Cruz Gallástegui había viajado a Suecia, pensionado por el patronato de la misión, para tomar nota del funcionamiento de un organismo similar, la Compañía General de Semillas Sueca de la Estación de Ensayo de Semillas de Svalöv. En una experiencia piloto, el sindicato garantizó a sus socios productores mediante contrato un incremento del 20% de la cosecha de maíz, comprometiéndose a abonarlo si este no se alcanzaba. Desde entonces, los socios solicitaron cultivar todas sus fincas con maíz de la misión sin garantías previas y sin indemnizaciones. El sindicato de productores de semillas fue el eslabón imprescindible en la cadena que iba de la misión al campo, el cordón umbilical que la hizo florecer. Fueron 2 entidades complementarias y hermanas. El presidente del sindicato era miembro del patronato de la misión. Unida a él, ésta viviría una etapa de intensa actividad infiltrada en el tejido social, trabajando mano a mano con la gente labradora. Los productos seleccionados que el sindicato vendía eran los predominantes en Galicia. Además del maíz, se seleccionaron en la misión patatas, judías, guisantes capuchinos, tomates, colifor metropolitana, centeno, frutales y otras plantas de huerta. En 1935, el sindicato recogió 60 toneladas de semilla doble híbrida y esperaba producir más de 100 en 1936. Cientos de vagones de híbridos de maíz y patata para siembra se distribuyeron por toda España. También vendía cerdos de la raza Large White, porque asociada a la piara cerrada experimental de la misión, que suministró miles de reproductores y tuvo repercusión a nivel internacional, hubo una sección de cría de cerdos en el sindicato desde noviembre de 1932. Los cerdos de los buenos criadores eran revisados por la misión en la edad del destete, y los que merecían ser destinados a la reproducción se compraban para la piara o para ser vendidos según la escala de precios de la venta, de la que se deducía un porcentaje para cubrir gastos y potenciales pérdidas. Las semillas obtenidas por los productores eran de venta libre, pero el sindicato compraba semillas seleccionadas de otras especies, abonos, piensos, maquinaria agrícola y otros productos que se vendían solo entre los socios, a precios y cantidades más razonables que en el mercado. El total de socios se aproximó a los 2000, aunque los productores eran pocos y seleccionados por la misión, y la cuota anual era de 5 pesetas en 1934. Tras la guerra civil, la dictadura franquista extendió su control sobre el mundo rural, eliminando el asociacionismo y sindicalismo previos. La nueva organización sindical, con un sindicato vertical y único de complejo organigrama, no dejaba cabida para las sociedades precedentes, y a pesar de la intensa oposición que se sostuvo, el sindicato fue disuelto el 30 de julio de 1945 por la Ley de Unidad Sindical Agraria, promulgada en 1944. Y todos sus servicios, cuentas y bienes muebles e inmuebles fueron incautados y depositados en la Hermandad Provincial de Labradores y Ganaderos de la Delegación Provincial de Sindicatos de Pontevedra. 2025 también ha sido declarado por la Xunta de Galicia Año Castelao, para difundir la memoria y el legado de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, conmemorando el 75 aniversario de su fallecimiento el 7 de enero de 1950 durante su exilio en Buenos Aires. La profundidad de la vida y obra de este intelectual y artista lo convierten en una figura icónica, poliédrica y transversal imprescindible en la historia de la Galicia moderna. El genial Castelao supo captar, con soltura, gracia y elegancia, los problemas, el sentir y la sabiduría de las clases populares. Este par de estampas son solo un pequeño ejemplo de su gran maestría. La Dirección General de Prensa del Gobierno de la dictadura franquista
emitió tras su muerte una orden con instrucciones a todos los medios sobre la forma de enfocar la necrológica, el tratamiento informativo de su figura y los adjetivos que debían utilizar. En ella se decía: de su actividad literaria y artística no se hará mención alguna de libros siempre en Galiza, ni de los álbumes de dibujo de la Guerra Civil. Precisamente en esta obra, Siempre en Galiza, escrita desde el exilio en 1944, dedica varias entradas a la defensa de las cooperativas, a la misión biológica y a nuestro sindicato. Conocía y admiraba su labor. Fue él quien, en enero de 1932, inició como diputado una solicitud en el Congreso para mover el retorno a Galicia de Cruz Gallástegui, que durante el primer bienio republicano ocupó altos cargos en la Dirección General de Ganadería recién creada por Félix Gordón Ordás, y formó parte de la Comisión de la Reforma Agraria y del Consejo Ordenador de la Economía Nacional. La investigación unida a la divulgación y a la cooperación con independencia y por encima de las ideologías y tendencias políticas abría un camino para sacar a la agricultura de su atraso secular. Y por eso Cruz Gallástegui recibió tantas muestras de afecto y admiración. Estas manos y estos granos nos han traído hasta aquí. Vale, que tengáis salud. Hasta más ver, jovenzuelos.